Entrando ya en el análisis de los distintos precedentes históricos que a lo largo de los 2 últimos siglos se han ido manifestando dentro del derecho constitucional español, partimos del Estatuto de Bayona de 1808, el cual venía a instituir una monarquía hereditaria en la figura de José I Bonaparte, limitaba el ejercicio del poder del monarca exigiéndole contar con el consenso del Consejo de Estado y del Parlamento a la hora de abordar, de regular determinadas materias, y se reconocían también una serie de derechos y de libertades a favor de los ciudadanos. No obstante, dicho estatuto no pasó de ser más bien una carta otorgada, impuesta por una nación extranjera en esos momentos ocupantes del territorio español. Debido a esto, la aprobación del mismo constituyó un verdadero revulsivo. Tenemos que recordar que en ese momento asistíamos a una importante derrota militar, que la mayor parte del territorio español estaba ocupado por las tropas extranjeras y que la parte no ocupada estaba repartido el ejercicio del poder dentro de la misma entre la Junta Militar Central y las distintas juntas militares provinciales, que van a delegar, van a consignar en una regencia compuesta por 5 personas la facultad de celebrar unas cortes constituyentes que ofrecieran una alternativa política, económica, jurídica, de Estado coherente frente a la plasmada en el Estatuto de Bayona en 1808, presentada por José I Bonaparte. Dicha alternativa fructificará y su máximo exponente, el producto de la misma, va a ser la Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812, cuyo bicentenario estamos a punto de celebrar. Dicha Constitución pasará a la historia, primeramente por estar situada en la base del parlamentarismo y del constitucionalismo español a lo largo del siglo XIX y XX. Y por otra parte, por no haberse situado, por no quedar reducida al ámbito nacional, sino por haber tenido una influencia decisiva, por ejemplo, en el movimiento denominado el Risorgimento italiano, o por ejemplo, estar situada en la base de la mayoría de los estados que a lo largo del siglo XIX en el continente americano van a ir adquiriendo su independencia y van a ir deviniendo estados libres, independientes y soberanos. Dicha Constitución de Cádiz se situará en la base del parlamentarismo y del constitucionalismo de dichos nuevos estados, antes incluso de la composición de los mismos y con posterioridad. Por otra parte, dicha Constitución, en cuanto a su tamaño, es una de las más extensas que se han presentado a lo largo de nuestro derecho constitucional, junto con la Constitución de 1978, y como anécdota les comentaré que la misma fue aprobada el día 19 de marzo durante la festividad de San José. Debido a esto fue recibida con el nombre de la Pepa, y el grito para demostrar o para aclamar, para manifestar la adhesión al movimiento liberal que dicha Constitución de 1812 presentaba fue el grito Viva la Pepa, que pasará a constituirse. Dicho grito devendrá con el tiempo un verdadero emblema, un verdadero símbolo político dentro del Estado liberal a lo largo de todo el siglo XIX y se extenderá también a otros países. Por otra parte, no obstante, dicho grito Viva la Pepa no solo será adoptado, no solo pasará a la historia como identificativo de aquellas personas que se adhirieron al movimiento liberal plasmado o iniciado a través de la Constitución de Cádiz de 1812, sino que también será adoptado por los oponentes, por los detractores a dicho movimiento liberal, utilizando la expresión Viva la Pepa de una manera peyorativa, viniendo a significar desorden, anarquía, descuido en relación a las personas o a las circunstancias a las cuales vinieran a calificar. Por otra parte, el léxico, el castellano, también se vio influenciado por dicho movimiento constitucional, dicho movimiento liberal gaditano. Por ejemplo, la palabra liberal, que hasta esos momentos había significado, venía a delimitar, a calificar a una persona generosa, pasará a partir de entonces a calificarse como liberal a aquella persona que es amante o partidaria de la libertad. También va a influir en el léxico dicho movimiento liberal, introduciéndose dentro del lenguaje castellano, dentro de nuestro idioma, las palabras guerrilla, guerrillero, como tácticas, como técnicas irregulares de guerra frente a la convencionalmente establecida. Una vez que hemos visto esta pequeña anécdota que les he compartido, sí me gustaría, antes de entrar a abordar lo que es en sí la estructura orgánica y la estructura dogmática, comentarles cómo era, qué tipo de sociedad va a ser en la cual se va a aprobar dicha Constitución de Cádiz de 1812, cuáles van a ser sus sectores más diferenciados. Pero permítanme que antes de trasladarles dicho comentario, dedique un pequeño homenaje a 3 de los
parlamentarios liberales que más influyeron en la elaboración de dicha Constitución de Cádiz, en la elaboración de la PEPA de 1812, cuyo bicentenario estamos a punto de celebrar. Dichas personas son don Agustín Argüelles, don Diego Muñoz Torrero y don Evaristo Pérez de Castro, como uno de los liberales parlamentarios liberales más importantes a la hora de abordar el proceso constituyente y la aprobación de dicha Constitución. Por otra parte, tenemos que tener presente, antes de entrar directamente a analizar la sociedad en la cual se va a aprobar dicha Constitución, que a lo largo del siglo XIX todo el recorrido histórico que vayamos a ir haciendo en los siguientes capítulos, analizando los distintos precedentes históricos que se van a ir manifestando dentro del derecho constitucional español, lo que nos vamos a encontrar es que en el siglo XIX asistimos a una decisiva pugna entre dos concepciones bien diferenciadas, bien distintas. Por una parte, la concepción, el modelo liberal, que va a encontrar en dicha Constitución de Cádiz de 1812 su punto de referencia, su espejo, en el cual mirarse, en el cual querrán adoptar a lo largo del siglo XIX, a lo largo de los distintos movimientos liberales que se vayan a ir manifestando durante dicha centuria. Pero por otra parte está otro sector de la sociedad, otro movimiento, otra visión, otra propuesta de Estado, que va a ser la absolutista, la conservadora. A lo largo del siglo XIX, por lo tanto, nos encontramos con una pugna entre dichas visiones de Estado, y conforme los distintos momentos históricos se vayan a ir sucediendo y según el posicionamiento, según los operadores políticos, jurídicos que en cada momento histórico vayan a ir detentando el poder, van a ir plasmando, van a ir presentando una propuesta constitucional, una carta magna que siga o que adopte el posicionamiento que ellos van a mantener. Por lo tanto, nos encontramos con unas sucesivas propuestas de constituciones que no se van a mantener en el tiempo, que no van a llegar a contar con el consenso adecuado debido a esa pugna latente, debido a esa pugna expresa que se va a mantener a lo largo del siglo XIX durante ambos sectores de la sociedad. Estamos hablando de dos sectores, estamos hablando de una sociedad que no se puede caracterizar por su homogeneidad, sino que presenta dos sectores bien diferenciados y es bastante heterogénea. Por una parte, nos encontramos con el sector al cual pertenecía la Iglesia, pertenecía al clero, la aristocracia, que lo que perseguían era el retorno del absolutismo, el retorno del ancien régime, del régimen anterior, frente al modelo liberal, frente al modelo que proponían, que impulsaban los liberales intelectuales, los ilustrados, racionalistas, que lo que perseguían era alcanzar una serie de reformas largamente pretendidas, largamente perseguidas, y que querían materializar en dicha centuria. Dicha posibilidad se plasmará, se introducirá en nuestro ordenamiento jurídico con la Constitución de Cádiz de 1812, que devendrá por consiguiente el punto de referencia, al espejo, el marco jurídico en el cual dichos liberales se mirarán para seguirla como ejemplo en las distintas propuestas que, como les comentaba, vayan a irse sucediendo a lo largo del siglo XIX. Por otra parte, sí había un rasgo caracterizador, si había un punto de unión, un nexo entre ambos sectores de la sociedad, y el nexo, el punto de unión, era la voluntad de expulsar al ocupante extranjero en esos momentos. Esto va a producir la necesidad de aunar voluntades, de aunar a ambos sectores para conseguir dicha derrota y la expulsión, para conseguir la derrota y la expulsión última del ocupante extranjero del territorio español. Va a hacer que nos encontremos como en una Constitución como la de Cádiz de 1812, eminentemente liberal, haya cierta cesión al absolutismo, por ejemplo, en materia religiosa, cuando en el artículo 12 de dicha Constitución se reconoce que la religión española es la católica, apostólica y romana, única y verdadera. Esto es simplemente una cesión que intenta agrupar, que intenta aunar voluntades, en este caso aunar al clero, en la propuesta liberal que perseguía finalmente la expulsión del ocupante extranjero. Por otra parte, entrando ya a abordar lo que es la propia estructura orgánica y la propia estructura dogmática de dicha Constitución, nos encontramos con que en la parte orgánica se reconoce por primera vez en la historia de nuestro constitucionalismo la teoría de la soberanía nacional que es adoptada, y por lo tanto va a venir a delegar, a emplazar la soberanía en el pueblo. Esto va a hacer que la institución más característica dentro de la Constitución de Cádiz de 1812, la institución más importante a la cual se le van a conferir los mayores poderes, va a ser las Cortes, como depositarias de dicha soberanía nacional, como depositaria, como institución en la cual van a encontrarse los representantes de la nación y
por lo tanto, los encargados de llevar adelante dicha voluntad o de desarrollar dicho espíritu, dicha soberanía nacional. Esta tesis, esta adopción de la teoría de la soberanía nacional por primera vez en nuestro constitucionalismo va a caracterizar a la Constitución de Cádiz de 1812 y a las distintas propuestas liberales que se vayan a ir presentando a lo largo del siglo XIX. Como les comentaba, todo el siglo XIX es una pugna, y lo que caracteriza a ambos modelos, el conservador, absolutista, frente al liberal, va a ser que en este último se va a adoptar la teoría de la soberanía nacional. Esto va a afectar decisivamente en la delimitación y en la delegación a la hora de atribuir las competencias dentro de la separación de poderes, y por lo tanto va a asegurar una más perfecta separación de poderes y un más estricto reparto competencial entre los distintos poderes del Estado. Y por otra parte, también las propuestas liberales se van a caracterizar por presentar una serie de derechos y de libertades frente al modelo conservador, frente al modelo absolutista, en el cual se va a cercenar el reconocimiento de algunos de dichos derechos y libertades, y por otra parte, cuando no se cercena, o bien se ignoran algunos, o bien se reenvía a la legislación ordinaria, que es claramente restrictiva de los mismos, o se va a permitir que puedan ser suspendidos en situaciones excepcionales. Esto va a hacer que dichos derechos y dichas libertades tengan que ir de manera inmanente ligados a una batería de garantías, a una batería de medios que aseguren la plenitud en el ejercicio y en el disfrute de los mismos. Esto se plasmará, por ejemplo, este necesario apoyo a la hora de desarrollar dichos derechos y libertades con una serie de garantías para asegurar su plenitud. Se plasmará, por ejemplo, en la Constitución, como veremos con posterioridad, en la Constitución de 1 de junio de 1869. Por otra parte, se garantiza en dicha Constitución de Cádiz de 1812 la absoluta separación de poderes, las Cortes en la institución, como ya les decía, más representativa. El rey puede nombrar a sus ministros, los cuales obligatoriamente tienen que validar los actos realizados por el monarca a través de la institución jurídica denominada refrendo. Y por otra parte, dichos ministros nombrados por el monarca, se les va a poder exigir responsabilidad desde las Cortes. Por otra parte, el Poder Judicial es claramente independiente frente a los dos poderes anteriores. Esto garantiza a los miembros del Poder Judicial su total independencia, y por otra parte, que no va a estar dentro de sus competencias la posibilidad de suspender o de modificar disposiciones que vayan a afectar a la competencia jurisdiccional, pero por otra, ya que solo van a estar sometidos a la aplicación de la ley. Pero por otra parte, también desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo tampoco se va a poder afectar a violar de alguna manera o a conculcar las competencias del Poder Judicial, ya que no va a poder ni el rey ni el Poder Judicial abrogar causas pendientes, suspender juicios fenecidos ni mandar a abrir los mismos. Por otra parte, en cuanto a la noción de Estado, al concepto de Estado, no se reconoce el hecho foral, no se reconoce la existencia de distintos fueros en distintas regiones dentro del territorio español. Pero tenemos que tener presente que se van a mantener los fueros en Navarra y en el País Vasco en concreto hasta la finalización de la Primera Guerra Carlista. No obstante, el no reconocimiento de los mismos va a suponer que en la práctica devengan inexistente dicha realidad foral desde el reconocimiento que le va a ofrecer la Constitución de Cádiz de 1812. En cuanto a la parte dogmática de dicha Constitución, será abordada en el siguiente capítulo. Muchas gracias.